cuando le toca a un compañero, a un hermano, hablar de ese compañero y de ese hermano, como me toca a mí en este momento en nombre de la comunidad, hay cantidad de palabras, cantidad de gestos, cantidad de experiencias que aparecen rápidamente en el recuerdo y también en el corazón. Cuando me pidieron a mí que hiciera la homilía en esta Eucaristía para despedir al Padre Alfonso, soy consciente de que se produjo en mi interior un sí y un no. Tal vez no voy a ser capaz, pero tengo que decir un sí también, porque Dios me dio la gracia de poder ser rector del Padre Alfonso durante 7 años en Viña del Mar. Y nos tocó una cantidad lindísima de experiencias donde se manifestó de forma clarísima la riqueza de este hermano tan querido. Alegrías y penas, éxitos y no éxitos. Y una de las cosas que más recuerdo, queridos hermanos, fue primeramente la construcción del santuario de Agua Santa. Y lo segundo, la cantidad de riquezas que llevaba este hombre sacerdote en su corazón por todo lo que el Padre Dios le permitió vivir. Y cuando me pidieron hacer esta homilía, lo primero que me vino a la mente es que el Padre Alfonso pertenece a una generación muy probada. Y eso para él era exactamente lo mismo que echarle abono a las plantas para que crezcan más vigorosas, para que den mucho más fruto. Para la mayor parte de las personas, las pruebas son como maldiciones. Para un cristiano de cuerpo entero como el Padre Alfonso, todo lo contrario. Esto, pudiendo Dios evitarlo, no lo evita. Y no lo evita precisamente para mi bien. Y la vida del Padre Alfonso, queridos hermanos, estuvo llena de esas pruebas. Es tan fácil recordar para nosotros en casa y en Agua Santa 775. Cenar con el Padre Alfonso, almorzar con el Padre Alfonso, cualquier día de la semana y especialmente los domingos en la noche, era como estar invitados a ver la más estupenda de las películas. Y siempre con una sonrisa en los labios y con una inmensa alegría en el corazón. Y por Dios que tuvo que sufrir. Por Dios que es inagotable la letanía de sus dolores y de sus pruebas. Y sin embargo se mantuvo siempre fiel, yo diría, a su nombre. El Padre Alfonso tenía una cultura como todos los alemanes de aquella época, y seguramente lo siguen teniendo también ahora, que nosotros los latinos no tenemos, que está enraizada en la lengua latina. Padre Alfonso era uno de los que citaba a nuestro padre fundador diciendo nomen est omen. El nombre que recibimos en el bautismo siempre significa algo. Y es la palabra que más hemos escuchado en nuestra propia vida. El nombre propio está unido al pensamiento de Dios de toda eternidad. Y si yo no lo conozco o no me lo han enseñado, debería aprenderlo. Nomen est omen. Y a mí me tocó cantidad de veces ayudar al Padre Alfonso o asistir simplemente de forma pasiva a bautismos presididos por él.
siempre hacía alusión a ello. Nómenes omni. ¿Qué significa tu nombre? La mayor parte de los cristianos vivimos de espaldas a esa realidad. Yo quisiera comenzar por ello. ¿Qué significa Alfonso? Es un nombre germánico compuesto de 3 elementos. Hatus, que significa lucha, al, que significa todo, y fus, que significa preparado. O sea, Alfonso significa un hombre que está preparado para la lucha. Y la vida del Padre Alfonso, queridos hermanos, sin duda alguna, es una expresión magnífica de la riqueza de su nombre. ¿Y por qué lo digo? Porque la vida del Padre Alfonso nunca fue fácil. Así de claro, nunca. Le tocó lo que a nadie le toca. No solamente luchar como soldado en la Segunda Guerra Mundial, sino que su ejército fue rodeado por las tropas rusas y llevado prisionero. Y tener que vivir, queridos hermanos, peor que los animales. Declarado a la peste o declarado simplemente a morir de hambre. Pero su nombre, el contenido de su nombre, preparado para la lucha. Y la fe extraordinaria recibida desde pequeñito en su casa. Alimentada cuando conoció y entró a la juventud escolar del movimiento de Schoenstatt, habiendo tomado contacto con el padre fundador, habiendo hecho su alianza de amor en el santuario, para él era exactamente igual que la coraza más imponente donde todas las balas y todas las dificultades pueden caer encima, porque el que está dentro de la coraza sabe perfectamente quién es, en quién se apoya y cuál es el destino de su caminar. Y el Padre Alfonso, sin duda alguna, queridos hermanos, que deja entre nosotros una huella muy grande en todos los que tuvimos la alegría de conocerlo y también en todos los que de una u otra manera fueron beneficiados por su carácter sacerdotal tan impresionantemente grande. Le pregunté una vez al Padre Alfonso, Alfonso, ¿cuál es la palabra de la Escritura que más te gusta? ¿Saben ustedes cuál fue la respuesta? Rápida, como era él. No lo pensó, lo tenía como la piel o como a la mano derecha a la cual se pueden dirigir los ojos con toda rapidez. No me escogieron ustedes a mí, sino que es al contrario. Yo los elegí a ustedes y los designé para que vayan, para que den fruto y para que este fruto permanezca para siempre. Esa era la frase más querida para él, que se complementa con la otra frase. No sé, que uno de los padres nombró en la puerta del santuario una frase, ¿es rector? ¿Dónde Lo tengo copiado del Padre Alfonso en una de mis entrevistas con él. Siempre recuerdo estas palabras del Señor cuando pienso en el camino de mi vida, que después de muchos obstáculos me llevó al sacerdocio. Me llevó al sacerdocio. Y tenemos hoy día, queridos hermanos, la alegría de dar sepultura a un hombre que precisamente porque sufrió mucho, amó mucho y aprendió también a enseñar a otros que la felicidad aquí en la tierra, como se entiende en la perspectiva humana, no existe. Y con tanta frecuencia, el Padre Alfonso en sus escritos y también en su prédica solía hacer la alusión analógica a los árboles. Si los árboles pudiesen hablar, ¿qué dirían cuando llega
el jardinero con una tijera grande para podar. No me podes. No quiero sufrir. ¿Y qué dice el dueño? Vas a sufrir un poquito y después se te va a olvidar, pero me vas a agradecer esta poda cuando venga la primavera y tu árbol florezca muchísimo más, y sobre todo después en el verano, cuando dé fruto centuplicado. Y la vida del padre Alfonso, queridos hermanos, es eso. Sufrió como nadie. Y escuchar al padre Alfonso lo que significaba estar prácticamente condenado a la muerte en un campo de concentración en Rusia. Y era bien pillo. Los que lo conocieron bien saben que el padre Alfonso era bien pillo. Y sabía sacar ventajas de las desventajas. Tenían los pobres prisioneros que cargar sacos de harina desde el vagón del ferrocarril hasta la cárcel donde estaban ellos, el campo de concentración. Y entonces se las ingeniaron, seguramente quien tuvo la idea fue él, cargando los sacos de harina, echarlos simplemente al suelo. ¿Qué pasaba? La tela no era lo suficientemente compacta y caía cantidad de harina fuera del saco. Y llegaba después el padre Alfonso con sus colegas a recoger la harina del suelo y a mezclarla con agua y con un poquito de fuego y comer en grudo. Y así salió adelante. Así salió adelante. Y por eso, queridos hermanos, no corresponde otra cosa en un funeral como este que mirarlo a él y decirle gracias, Alfonso, gracias. Todo lo que recibimos de ti tenemos el deber de guardarlo como oro. Y al mismo tiempo mirar hacia arriba a nuestro padre fundador, de quien el padre Alfonso fue un seguidor eximio. Lo que conocía de nuestro padre fundador, lo que escribía, lo que predicaba de nuestro padre fundador, muy pocos se le pueden igualar. Y entonces, darle gracias. Y darle gracias de todo corazón. Y tenerlo también como un recuerdo en el alma, de manera que su sonrisa, sus palabras, su cariño, su fecundidad como sacerdote, como padre de Schoenstatt, su fidelidad sin límites a nuestro padre fundador y a la historia de Schoenstatt, son algo que el padre Alfonso no se lleva consigo. Él es eso, él es todo eso, pero nos lo deja a nosotros como herencia. Y ojalá que cada vez que lo recordemos a él, se despierte en nosotros el deseo de imitarlo, igual que los primeros cristianos. Yo los invito, queridos hermanos, a hacer una pequeña pausa de silencio, que cada cual recuerde lo más hermoso que pudo observar en él o recibir de él, de modo que esta Eucaristía, como la misma palabra etimológicamente lo dice, sea una auténtica acción de gracias a Dios por intermedio de la Santísima Virgen María, nuestra querida Madre y Reina, por todo lo que Él nos deja como testimonio y como herencia. Que así sea.